Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar de nueva cuenta con todos ustedes y bienvenidos al canal Despertar con Aries. Hubo una guerra entre los filisteos y en contra de los israelitas y dentro de esa batalla fue tomada el arca y llevada a un pueblo llamado Asdod que pertenecía a los filisteos. Pero cuando el arca lo tuvieron ahí, en todo el territorio de los filisteos se mantuvo el arca durante 7 meses. Pero cuando estuvo en la ciudad de Asdod, Jehová comenzó a matarlos con tumores a todos los filisteos que vivían en la ciudad de Asdod. Y no solamente con los tumores, sino que también les envió una plaga de ratones, quienes destruían a todo lo que tenían de cultivo los de Asdod, y ya no soportaban tanta muerte porque tenían miedo y clamaban a sus dioses para que cesara la muerte de los de Asdod. Y así que decidieron enviar el arca del pacto a la ciudad de Gat, y sucedió lo mismo y comenzaron a morir con tumores los de Asdod, igual con una plaga de ratones, y decidieron también los de Gat, llevarlo a la ciudad de Cron para que ya no siguieran muriendo los de Gat. Y cuando el arca de la alianza llegó a la ciudad de Cron, de la misma forma que había sucedido en la ciudad de Asdod y Gad, comenzaron a morir por tumores y por una plaga de ratones que Jehová les envió, y el pueblo atemorizado lloraba e imploraba a sus dioses para que cesara todas las muertes, pero Jehová no se apiadaba de ellos, sino que al contrario la muerte les rondaba a los habitantes de la ciudad de Cron, y así murieron. Entonces el pueblo de Cron, y conjunto con todos los filisteos, se pusieron de acuerdo para devolver el arca de la alianza a los israelitas, y dijeron: hay que construir una carreta que lo jalen dos bueyes, dos bueyes o dos vacas, para que lo jalen y lo lleven el arca. Pero también hay que hacer 5 ratones de oro y 5 tumores de oro, que representaban los tumores con que la gente se estaba muriendo, y a la plaga de ratones. Y así fue que como así lo hicieron, y enviaron en una carreta con dos vacas a la, al arca de la alianza a la ciudad de Bexemen, que era una ciudad que pertenecía a los levitas. Y cuando la carreta apareció por el camino, unos trabajadores o pobladores de la ciudad de Bexemen se encontraban trabajando a la orilla del camino y vieron que la carreta venía en la dirección de ellos. Fueron y la toparon, y cuando se dieron cuenta que llevaba el arca de la alianza, ellos comenzaron a gritar de júbilo y a orar a Jehová, y mataron a las dos vacas y los sacrificaron a Jehová, y se llevaron el arca, y se inclinaron y vieron qué había dentro del arca, y se dieron cuenta que dentro del arca estaban los 5 ratones de oro y los 5 tumores de oro. Entonces ellos se llevaron a su ciudad de Bexemen el arca. Entonces Jehová, por haber visto los levitas, recordemos que la ciudad de Bexemen es una ciudad levita, por haber visto lo que había en el interior del arca de la alianza, Jehová se enojó y mató con una plaga a 50,700 habitantes de Bexemen. Cuando toda esa gente murió de la ciudad de Bexemen, ellos se espantaron y comenzaron a rogarle a Jehová por sus vidas, y decidieron ya no tener el arca en su ciudad, y lo enviaron a la ciudad de Kiriat Jearim, donde vivía Abinadab, Eleazar, Usa y todos sus hijos, quienes mantuvieron el arca en ese lugar durante 20 años. Eso lo podemos ver en Primera de Samuel capítulo 5, que les voy a leer para su mayor comprensión. Y dice así:
Dice: Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios, y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y los dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando le habían pasado, la mano de Jehová estuvo en contra de la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel, para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: envíen el arca del Dios de Israel, y vuelve hacia su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Les voy a leer el capítulo 6, versículo 7, que dice así: haced pues ahora un carro nuevo, y tomen luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Tomarán luego el arca de Jehová y la pondrán sobre el carro, y las joyas de oro que le han de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejarán que se vaya. Y observarán si sube por el camino de su tierra a Beth-semen. Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa de sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de los tumores de oro, y las vacas se encaminaron por el camino de Beth-semen, y seguían camino recto andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ella hasta el límite de Beth-semen, y los de Beth-semen segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Beth-semen, y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Beth-semen sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová por Asdod: 1 por Gaza, 1 por Gaza, 1 por Escalón, 1 por Gat, 1 por Ecrón. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Beth-semen hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Beth-semen, porque habían jurado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Y dijeron a los de Beth-semen: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros?
y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, desciendan pues y llévenlo a ustedes. Así fue como Jehová destruyó y mató a los habitantes de Beth-semen, que pertenecían a la tribu de los levitas, y asimismo también mató a los filisteos, habitantes de Asdod, de Gat y de Ecrón, y los mató sin tenerles piedad alguna. Podríamos entender que los filisteos los mató, pero tampoco es justificable que un Dios que dice ser Dios mate a los filisteos porque son enemigos de los israelitas. Pero no solamente mató a los enemigos de Israel, sino que también mató a los israelitas mismos, habitantes de la ciudad de Beth-semen, que eran levitas de la tribu de Leví. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y espero